Debilitando creencias. Es importante entender que las creencias no se rompen, las creencias se sustituyen. No podemos quitar una creencia y quedarnos sin nada, porque si hacemos eso, el cerebro automáticamente agarra la creencia que más le parezca. Por eso tenemos que aprender a sustituir creencias. Una de las formas que se trabaja para la sustitución de creencias es primero debilitar esa creencia que fuertemente está arraigada a nosotros. Las creencias son como raíces, o sea, hay una creencia fundamental y esa creencia fundamental ha echado un montón de raíces por todos lados con creencias secundarias o terciarias. Si nosotros logramos debilitar y arrancar la raíz fundamental, no solamente vamos a eliminar esa raíz fundamental, sino que también vamos a eliminar esa creencia, esas creencias que se han derivado de esa fundamental. Por eso es tan importante debilitar creencias, porque al debilitar las creencias nos vamos a dar cuenta, primero, que solamente son argumentos en nuestras vidas que alguien nos lo ha dado. Segundo, que probablemente no nos sirven para conseguir la vida que queremos. Y tercero, que no son más que automatismos, cosas que no nos pertenecen y que se han creado automáticamente por situaciones que nos han pasado en la vida. Para eso vamos a trabajar en debilitar esas creencias. Es importante que nos demos cuenta que cuando hablamos de debilitar las creencias, en realidad estamos hablando de quitar mielina a una conexión neuronal. Primero, vamos a ver algo importante con respecto a los pensamientos. Según el Dr. Amen, en su libro Cambia de cerebro, cambia tu vida, los pensamientos son reales y actúan de la siguiente forma. Tienes un pensamiento, el cerebro libera una sustancia química y se produce una transmisión eléctrica en todo el cerebro. O sea, tengo un pensamiento, el cerebro libera una sustancia química de acuerdo a ese pensamiento. Por ejemplo, si es un pensamiento alegre, si es un pensamiento feliz, el cerebro va a liberar serotonina. Si es un pensamiento triste que me deprime, el cerebro va a generar o va a liberar cortisol. Se produce una transmisión eléctrica y cobro conciencia de lo que estoy pensando. Fíjense que hay algo muy interesante. Según los neurocientíficos, yo me doy cuenta del pensamiento que tengo 8 segundos después de que este pensamiento se ha dado, se ha originado. Por eso, tienes un pensamiento, el cerebro libera una sustancia química y se produce una transmisión eléctrica en todo el cerebro, han pasado 8 segundos y yo me di cuenta de lo que estoy pensando 8 segundos después. ¿Se acuerdan que eso lo hablábamos cuando hablábamos de la ley de determinación de los planos? Es por eso que tratar de manejar o de captar un pensamiento es tan difícil, y por eso es que hablamos lo que hablamos en ese capítulo de determinación de los planos. Bueno, pero sigamos. Los pensamientos son reales porque afectan mi cuerpo. Por ejemplo, imagínate que hay algo malo que te puede llegar a suceder en los próximos minutos o que te está sucediendo. Poco a poco vas a ver que el imaginarte eso va a ir creando ciertas condiciones en tu cuerpo. O sea, ese pensamiento, que no es más que un pensamiento, para tu cuerpo se vuelve algo real. Algo ha sucedido, te empieza a doler la cabeza, empiezan a hacer cosas que te afectan. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se ha llenado de cortisol. Ahora volvamos a un pensamiento positivo. ¿Cómo te afecta un pensamiento positivo?
empieza a pensar en algo, ten un recuerdo de algo maravilloso, de algo positivo que haya hecho en tu vida, de algún momento impresionante que te haya cautivado. Pues eso positivo, eso que te cautivó, va a empezar a generar ciertas sustancias químicas que te van a hacer que te sientas de cierta forma. Y probablemente una forma tranquila, una forma, empiezas a sonreír sin saber por qué, es por el pensamiento que tuviste, es porque te ha llenado de serotonina. Eso significa que nuestros pensamientos tienen un gran poder sobre nosotros, y nuestros pensamientos, aunque son pensamientos, se vuelven reales. Y el primer lugar donde el pensamiento se vuelve real es en el cuerpo. Si estamos entrenados para escanear nuestro cuerpo, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que sentimos en ese cuerpo están dadas porque hay un pensamiento. Muy bien. Ahora, es importante entender una característica fundamental del cerebro. El cerebro no distingue entre verdad y mentira. Y esto se ha hecho en algunos experimentos donde a las personas les han escaneado el cerebro en dos momentos diferentes. Primero, un momento es la persona se está comiendo un sorbete y se escanea el cerebro y se ve que partes del cerebro se encienden, tienen actividad al momento que la persona está comiéndose el sorbete. Luego, a la persona no se le da el sorbete, pero se le pide que recuerde estarse comiendo un sorbete, pero que lo viva lo mejor posible, que viva el sabor del sorbete en su boca, lo cremoso del sorbete, lo helado, todas esas sensaciones, que las vuelva a vivir lo mejor que pueda, y se vuelve a escanear el cerebro. Fue una sorpresa para los científicos darse cuenta que la persona, cuando se comía el sorbete, encendía ciertas partes del cerebro, que eran las mismas que se encendían cuando solo recordaba haberse comido el sorbete. Entonces, los pensamientos son sumamente reales y producen reacciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo te digo, piensa en un limón. Imagínate lo más vívidamente ese limón, el color del limón, y haz de cuenta que tomas un cuchillo y empiezas a partir con ese cuchillo ese limón. Y luego tomas el limón, ves el brillo del limón en sí, y depositas el jugo de limón sobre la palma de tu mano, y ves cómo ese jugo de limón, sientes el olor a jugo de limón, y ves cómo ese jugo de limón está cayendo sobre la palma de la mano. Y luego te llevas ese jugo de limón a la boca. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que, aunque no haya ningún limón frente a ti, aunque no esté ningún limón partido, con solo imaginar ese limón, tu cuerpo tuvo una reacción. Esa reacción podría haber sido saliva que entró a tu boca, te llenaste de saliva, te llenaste de deseo de comer el limón. ¿Y qué sucede? Que tu cuerpo reaccionó a un pensamiento, tu cuerpo reaccionó a un recuerdo. Pues lo mismo ocurre. Si tu cuerpo pasa muy enfermo, si tu cuerpo pasa muy fatigado, es porque tu cuerpo está reaccionando a un pensamiento. Si tu cuerpo pasa muy tonificado, si tu cuerpo pasa muy sano, es porque tu cuerpo está reaccionando a un pensamiento, pero no solo tu cuerpo, sino que absolutamente toda tu realidad. Y esto del pensamiento es tan poderoso que llega a afectarnos a un nivel genético. Bueno, vamos a ver un poco cómo las redes neuronales se forman en este esquema que estás viendo en tu pantalla. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a ver. Ante un mensaje de ni eso puedes hacer, ese mensaje forma una red neuronal. Primero, recuerda que cuando te tiran un mensaje de ese tipo, nunca te lo tiran ni eso puedes hacer, sino que lo tiran ni eso puedes hacer. O sea, hay una emoción tan grande que eso genera un impacto emocional y eso genera una red neuronal. Esa red neuronal
se va engrosando cuando escuchas mensajes: eres un inútil, no puedes ni eso hacer, no servís para nada. Ese tipo de mensajes van haciendo y van generando una red neuronal muy fuerte, que en general esa red neuronal puede decir: soy un inútil, no tengo valor, no valgo absolutamente nada. Para debilitar esa red neuronal es importante atacar ¿qué? La raíz o las creencias fundamentales de esa red neuronal. ¿Cómo? Dándonos cuenta que, por ejemplo, una persona puede decir: bueno, yo puedo leer, bueno, yo puedo jugar al fútbol. O sea que el ni eso puedes hacer se va debilitando, porque sí me doy cuenta que puedo hacer cosas. Por ejemplo, puedo caminar, por ejemplo, puedo correr. Cuando te dicen eres un inútil, probablemente no puedes hacer eso en este momento, pero si lo aprendes, lo vas a poder hacer bien. Y todos tenemos diferentes talentos. También me fijo en otras personas que hayan sufrido cosas como las que yo estoy sufriendo y cómo lo superaron. En el caso de ni eso puedes hacer, tenemos a Einstein, que aplazó tercer grado, que su profesor de matemáticas dijo que no era bueno en matemáticas, y él generó uno de los grandes cambios de la civilización el siglo pasado, como es la teoría de la relatividad. ¿Qué sucede? Cuando empezamos a poner estos argumentos ante esas creencias, que también son argumentos, solo que están bien puestas en el inconsciente, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que empiezo a debilitar esas creencias y las redes neuronales empiezan a debilitarse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen las redes? Cuando las redes se van reforzando, mira esto, ¿qué es lo que se van llenando? Haz de caso que esta es mielina, que se van llenando de mucha mielina. Sigo y siguen dándome esos pensamientos, sigo generando todavía más mielina. Pero ¿qué sucede? Cuando empiezo a ver los contraargumentos que a mí me favorecen, estos contraargumentos no es necesario que sean verdades, sino que son cosas que yo voy adquiriendo como paradigmas en el medio. Cuando empiezo a ver esos contraargumentos, ¿qué sucede? Que las redes neuronales empiezan a debilitarse, empieza a generarse menos mielina, y llega un momento en que esa red neuronal deja libre las neuronas para crear una nueva conexión. Y esa nueva conexión es: cambio mi creencia de que soy inútil por una creencia de que soy capaz, y cambio mi creencia que me debilita por una creencia que me fortalece. ¿Apoyado en qué? Apoyado en los mismos argumentos, en las mismas creencias que me fortalecen. Esto es importante porque es así como funciona el cerebro. Eso significa que si tú quieres comenzar un cambio de creencias en tu vida, tú tienes que comenzar a debilitar esas viejas creencias, sabiendo que no son verdades, simplemente son paradigmas. Entonces es importante entender esos elementos, y para eso tienes que adquirir nuevos paradigmas para debilitar esas viejas creencias. ¿Por qué? Porque entre más yo esos nuevos paradigmas los empiezo a repetir, los hago más fuertes, entonces esos paradigmas van a crear redes neuronales mucho más fuertes, y va a haber un cambio de vida completamente. Va a haber un cambio de realidad. Muy bien. Vamos a empezar trabajando en cuáles son los 9 tipos de creencias que me pueden afectar en la vida. Vamos a ver la creencia de siempre y nunca. Por ejemplo, siempre me tratas mal, nadie me ama, nunca podré levantarme, todos toman ventaja de mí, mis hijos nunca me escuchan. Esta es una creencia. Siempre y nunca son demasiado absolutos. La solución en este caso es también absoluta, y es para este tipo de pensamiento y comunicación. Es importante reconocer
que los nunca y los siempre no existen. Cada vez que tú te halles hablando siempre y nunca, date cuenta que estás en una creencia que te está afectando, la cual tienes que sustituir. ¿Y cómo vas a sustituir esa creencia? Pues ahí tienes un cuadro que te va a ayudar. Escribes el siempre. ¿Cuál es el siempre que tú mencionas? Siempre fallamos en tal momento, siempre hago mal tal cosa, siempre. Y tengo que buscar las excepciones para darme cuenta que todos los siempre tienen muchas excepciones. Lo que pasa es que estoy tan ligado al siempre o estoy tan ligado al nunca que no me doy cuenta ni valoro las excepciones. Esa es la primera creencia con la que vamos a trabajar. Creencias de siempre y nunca. ¿Y cómo las vas a identificar? Tienes que hablarlas, tienes que decirlas, tienes que decir qué piensas de una situación y ahí captar la creencia. Sigamos. Creencias enfocadas en lo negativo. Esto ocurre cuando tus pensamientos reflejan solamente la parte mala de una situación e ignoran cualquier parte buena. La mejor forma de sustituir estas creencias es buscar aquellas cosas de una situación que te hagan sentir optimista con respecto a la misma. Puedes tomarlo como un juego y eso te ayudará a sentirte mejor. Básicamente tienes que ver la parte positiva de cualquier situación. Por ejemplo, aquí escribes la situación acá y dices qué es lo positivo de la situación, y qué es lo negativo de la situación. Eso te ayudará a equilibrar y a dejar de enfocarte en lo negativo. Tercera creencia, prediciendo la fortuna. Esta creencia se da cuando ves el futuro negro, cuando dices este futuro va mal, todo va a ir mal. Cuando tú piensas que todo va mal, realmente lo más probable es que todo vaya mal. Aquí lo importante es que te recuerdes que tú no puedes predecir el futuro, porque si tú pudieras predecir el futuro, hubieras ganado la lotería. Entonces, aquí hay un ejercicio que vas a trabajar. Vas a poner una situación, la vas a escribir y vas a hacer una predicción negativa, o sea, tu predicción propia ante este evento, qué es lo que me puede pasar. Y vas a hacer toda la producción negativa, vas a hablar todo lo negativo. Ok, ante el futuro, una persona, por ejemplo, que esté buscando empleo, dice, bueno, así como está el país, yo pienso que la predicción negativa es, no voy a encontrar trabajo, también me va a costar, voy a encontrar uno, pero me va a pagar muy poco, etc. Pero al contrario, haz una predicción positiva. Ante esa situación, vas a enfocarte en una predicción positiva, en algo, en cómo quieres tú que se dé eso que tú quieras, en cómo quieres tú que se dé esa situación. ¿Por qué? Porque aquí vamos a nivelar. Entonces, vas a agarrar tu predicción negativa y esa la vas a convertir en una predicción positiva. Y hoy, cada vez que piensas en esa situación, te vas a enfocar en lo positivo. Y así es como vamos a trabajar la parte de prediciendo la fortuna. Luego tenemos otra creencia que es leyendo a la mente. Leyendo la mente sucede cuando otras personas, cuando yo creo que le puedo leer la mente a las personas y sé qué es lo que piensan. Entonces, generalmente cuando trato de leer la mente de alguien, leo cosas como esta persona me vuelve loco, esta persona a ella no me agrada o no le agrado, están hablando de mí. Lo mejor es, si tengo problemas de predicción de mente, o sea, cuando yo creo que otro crea algo sobre mí o que otro está diciendo sobre mí, lo mejor es aclarar la situación con tranquilidad y preguntarle a esa persona realmente qué está pensando, qué es lo que está sucediendo, qué está en su cabeza, que a mí me interesa saber. Entonces es importante entender que no podemos leer la mente de las personas, no podemos, pero sí podemos preguntarle con respecto a lo que a nosotros nos interesa. Luego tenemos pensando con los sentimientos.
Y esto ocurre cuando yo pienso según yo me siento. O sea, yo soy un prisionero de mis sentimientos y veo todo desde mis sentimientos. Yo tengo que aprender a buscar evidencias, a buscar cuáles son las razones por las cuales yo veo las cosas como son, pero no desde mis sentimientos, sino cuáles son los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Y tengo que dividir los hechos de los sentimientos. Entonces, pensar con los sentimientos no es bueno, porque nos hacemos muchos errores de juicio. Lo que tengo que hacer es pensar desde los hechos. ¿Cuáles son los hechos reales de esta situación? Y ver desde ahí esos elementos. Otra creencia es sentirse culpable. La culpa es una emoción dañina y en realidad la culpa está hecha para que hagamos cosas que no nos gusta hacer. La culpa está hecha para obligarnos psicológicamente a hacer algo que no queremos. Entonces yo tengo que liberarme de culpas, entender que por lo que yo haya hecho no se acaba el mundo, el universo no se acaba, Dios no se está suicidando en el cielo, sino que tengo que liberarme de cualquier culpa que me quieran hacer sentir. Primero, no soy perfecto. Y cuando nos hacen sentirnos culpables nos dicen, tú no eres perfecto para esto. Y tienes razón, no lo somos. Entonces tenemos que aprender a liberarnos de la culpa. Y una es soltando. Cada vez que yo me sienta culpable de algo, tengo que aprender a soltar eso. Porque eso no me pertenece. Alguien me pegó esa culpa en el cuerpo. Yo tengo que agarrar esa culpa y soltarla. Y decir, en este momento yo suelto la culpa sobre mis notas, por ejemplo. Claro, una cosa es sentirme culpable y otra cosa es no tomar acción. Yo puedo decir, yo suelto la culpa sobre mis alumnos, sobre los resultados de las personas. Empiezo a soltar culpa y la culpa se suelta 3 veces. Yo suelto la culpa sobre la situación de mis padres, por ejemplo. Sí, la suelto. ¿Estoy seguro de soltar la culpa sobre la situación de mis padres? Sí, la suelto. ¿Estoy listo y dispuesto a soltar la culpa? Sí, la suelto. Por ejemplo, si yo me siento culpable porque no le di limosna a un pordiosero que me estaba diciendo que por Dios que tenía necesidad, yo puedo simplemente soltar esa culpa, porque esa culpa no es mía, es algo que ese pordiosero me puso aquí, a mí. Entonces yo tengo que empezar a soltar la culpa. Soltar la culpa se hace con 3 preguntas. ¿Estoy dispuesto a soltar la culpa por esta situación? Si puedo, suelto. ¿Estoy dispuesto a soltar la culpa? ¿Estoy decidido a soltar la culpa? Sí, suelto. ¿Estoy seguro de que quiero soltar la culpa por esta situación? Sí, suelto. Hasta que yo me sienta mejor o me sienta fuera de culpa, puedo hacer este ejercicio. Y es un ejercicio que me va a ayudar ¿a qué? A que ya no me sienta culpable. Etiquetar. Cuando tú etiquetas de forma que te debilitas a ti mismo o alguien más te pone una etiqueta, te debilita. ¿Qué es etiquetar? Es ponerme etiqueta de yo soy haragán, yo soy malcriado, yo soy arrogante, yo soy creído. Eso es etiquetar. O etiqueto a otros, o otros me etiquetan a mí. Me dicen, vos sos de tal forma, vos sos... Esas etiquetas no tienen ninguna base de realidad. Aún las que yo me ponga, yo puedo decir, pero es que yo me conozco y soy así. Pues no, en realidad no te conoces. Tú crees que son así porque alguien te hizo creer así. Y eso ya lo estamos viendo en todo el cambio de creencias. Si tú cambias las creencias, tú eres de otra forma. Entonces hay que evitar etiquetarnos. Hay que evitar ponernos etiquetas negativas, ponernos etiquetas que nos afecten. Ahora, ¿qué etiquetas entonces deberíamos de ponernos? ¿Ninguna? Pues no, en realidad deberíamos de ponernos aquellas etiquetas que nos ayuden a alcanzar lo que queremos en nuestra vida, lo que queremos crear en nuestra vida, lo que queremos hacer realidad en nuestra vida. Por ejemplo, si yo quiero ser
un buen padre, yo puedo decir que me etiqueto como un buen padre. Si yo quiero ser, por ejemplo, quiero alcanzar un carro, yo puedo decir que me etiqueto como un realizador, como alguien que hace proyectos. Entonces yo puedo usar esto de etiquetarme, sí, pero siempre a favor, buscando que me dé fuerza y no que me debilite. La otra creencia es personalizar. Personalizar es cuando todo lo que me pase en mi vida creo que es porque yo soy yo. O sea, porque yo personalizo todo, porque mi jefe no me habla, porque yo soy malo, o mis hijos sacan malas notas porque yo soy mal padre, o tengo la situación económica porque yo soy tonto, o todo eso tiene que ver mucho con cómo personalizo en la vida. Otros me pasan ciertas cosas, todo lo veo personal. No me saludó la persona que vigila el edificio, personal. Todo, yo le caigo mal, o sea, eso es personalizar. Y en el fondo, ese es un problema, porque cuando yo personalizo me lleno de emociones muy negativas. Para dejar de personalizar, hay una famosa regla que se llama la regla 18-40-60. ¿Qué es la regla 18-40-60? Bueno, a los 18 años yo pienso que todo el mundo me está mirando, que todos me observan, que todo va conmigo, que todo es personalizado. A los 40 años yo me doy cuenta que hay gente que me observa, pero hay otras que no les importo. Y a los 60 años me doy cuenta que jamás le importé a nadie, que nadie me estaba observando más que yo. Entonces, esa regla es importante cuando vayamos a personalizar. Dejemos de personalizar las cosas son como son, pero generalmente no tienen que ver nada con nosotros. Y luego, identificando las creencias, tenemos culpar a otros. Y ya saben ustedes que es una de las herramientas de la psiquis para evitarme crecer. Cuando yo culpo a otros, me quito poder personal. Porque cuando yo culpar a otros le estoy diciendo, tú tienes la responsabilidad sobre las cosas que a mí me suceden. Y si yo quiero que me sucedan cosas diferentes, entonces tú tienes que cambiar. Al otro no le importa cambiar. De hecho, al que le debería de importar cambiar es a mí. Entonces, por eso es que la culpa es un problema fuerte. Al final, la responsabilidad de mi vida, el responsable de mi vida soy yo. Entonces no tengo que culpar a otros por las cosas que me pasan. Lo que tengo es que tomar acción. Bueno, en realidad tomar acción sería, lo que tengo es que cambiar mis creencias para que me pasen cosas diferentes. Porque acordémonos que una creencia genera una emoción genera una acción, y una acción va a generar un resultado. Entonces es importante no culpar a otros, sino que tomar responsabilidad sobre nosotros, cambiando nuestros paradigmas o nuestras creencias. Ok, ahora hablemos un poco de los paradigmas fundamentales. En realidad nosotros tenemos 4 tipos de paradigmas fundamentales: el paradigma político, el paradigma económico, el paradigma religioso y el paradigma científico. Cada paradigma está relacionado con algo en nuestras vidas. El paradigma político está relacionado con el poder. El paradigma económico está relacionado con el tener. El paradigma religioso con el deber, y el científico con el saber. Esto significa que todas nuestras fronteras de nuestra vida, todos nuestros límites, están esculpidos a través de el político en mí, mis creencias políticas, y no hablo del político de partidos políticos, sino del político desde el punto de vista del poder.
Acuérdense que los partidos políticos, ¿qué es lo que le quitan a la gente? Le quitan poder, le dicen, deme su voto, donde simbolizan el poder para que yo pueda hacer las cosas por usted. O sea, político, poder. Entonces en mí hay un político, hay un económico, hay un economista, hay un religioso y hay un científico. Y esos paradigmas en mí son los que dibujan, son los paradigmas fundamentales que yo obtuve entre los 1 y 6 años que dibujan lo que es mi realidad. ¿Cómo sé yo que el paradigma político está teniendo poder en mí o está en mí? Bueno, por las palabras. A la derecha del cuadro tienen ustedes las palabras con las que yo describo mis límites. Por ejemplo, si alguien me dice, yo quiero hacer una maestría pero no puedo, ¿qué me está diciendo? Que el paradigma político está sobre ese deseo de querer llevar una maestría. Entonces, cada vez que yo, hablando, que eso es importante, y es importante porque hablar es la forma en que pensamos. Por ejemplo, Aristóteles, que no tenía el concepto de cerebro, Aristóteles decía que nosotros pensamos a través del lenguaje, pensamos hablando. Y Aristóteles creo que tenía mucha razón. Por lo menos nos damos cuenta a través del lenguaje de qué es lo que pensamos. Entonces todas nuestras fronteras deben ser habladas. Por ejemplo, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo hacer un viaje? ¿Por qué no puedo hacer tal cosa? Tengo que empezar a hablar esas fronteras para darme cuenta en qué paradigma, en qué automatismo, porque acuérdense que los paradigmas son automatismo, caigo automáticamente. Entonces, cada vez que yo menciono cosas como no puedo o puedo, estoy siendo víctima del paradigma político. Cada vez que yo hable sobre tengo o no tengo, o sea, equivalentes, tengo dinero, ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué quiero tener dinero? ¿O por qué no tengo tal cosa? ¿O tengo tal otra? Estoy cayendo del paradigma económico. Cada vez que yo hable de lo que debo hacer o de lo que no debo hacer, estoy dentro del paradigma religioso. Y cada vez que yo hable sobre no sé cómo, no sé, en realidad es el saber. No sé cómo hacer, sí sé cómo hacer, sí sé, es el saber, la palabra que me lleva al científico. O sea, el científico a mí me da mérito si sé las cosas, pero me quita mérito si no sé las cosas. Entonces, es importante que cada vez que yo hable con respecto a algo que yo quiera y no pueda tenerlo, o no lo tenga, y mencione cualquiera de esas palabras, yo identifique, estoy siendo víctima del paradigma político, estoy siendo víctima del paradigma económico, quiero separarme de esta persona pero no debo porque me da lástima, o porque me casé para toda la vida, o porque, o sea, estoy hablando del paradigma religioso. Entonces yo tengo que entender en mí qué paradigmas me están afectando o me están limitando la situación que yo tengo. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque vamos a trabajar en este instante en el debilitador de creencias. ¿Qué es el debilitador de creencias? Es una herramienta en la cual yo voy a empezar a debilitar esas creencias que no me dejan alcanzar las cosas que yo quiero alcanzar. Veamos bien cómo se trabaja esto. Ustedes tienen un cuadro y ustedes escriben lo que quieren conseguir. ¿Qué quieren en su vida? ¿Quieren casa nueva? ¿Quieren
viaje, quieren más dinero. O sea, tiene que ser algo material, algo que se pueda medir. Eso es lo que tienen que poner acá. O sea, aquí si ponen, por ejemplo, yo quiero felicidad, tiene que saber cómo obtiene esa felicidad. La felicidad yo la obtengo a través de un jardín bonito, yo la obtengo a través de un automóvil, yo la obtengo a través de ropa. O sea, tiene que ver. Entonces, si yo obtengo la felicidad a través de un jardín bonito, entonces yo lo que quiero tener es un jardín bonito, y eso es algo medible. Si yo obtengo la felicidad por viajes, yo lo que tengo que obtener es un viaje, y eso es algo medible. Muy bien, una vez ustedes han colocado acá qué es lo que quieren conseguir, de preferencia, acuérdense, tiene que ser algo que ustedes hayan querido por mucho tiempo, que no lo hayan podido obtener, pero que alguien más sí lo ha obtenido. Esa es la forma. ¿Cómo lo obtuvo? No nos importa, pero sí alguien más lo obtuvo. Entonces, primer cuadro, yo voy a decir, ¿por qué no lo he conseguido? Me lo voy a preguntar, ¿por qué no he conseguido? Si eso es lo que quiero, ¿por qué no lo he conseguido? Y voy a explicar todas las razones del por qué. ¿Por qué? Muy bien. Una vez ese por qué, esa razón, ese argumento, ¿qué es lo que me está mostrando? Me está mostrando mis límites que yo creo que son reales. Pero esos límites no son reales, son argumentos, son automatismos. Se instalaron ahí automáticamente entre los 0 y 6 años. Muy bien. ¿Y cómo me voy a dar que son automatismos? Bueno, primero lo que tengo que ver es a qué paradigma pertenecen esos límites. Si pertenecen al político, si pertenecen al económico, si pertenecen al científico o al religioso. ¿Y cómo me voy a dar cuenta dónde pertenecen? Bueno, ¿a qué palabras suscriben? No puedo, no tengo, no debo o no sé. Una vez yo he visto esos límites que son o vienen o provienen de un paradigma o son una interpretación de un paradigma, entonces voy a ver qué tipo de creencia son esos límites. ¿Qué tipo de creencias son? Hemos visto 9 tipos de creencia. Pueden ser culpar a otros, pueden ser personalizar, etiquetar, sentirse culpable, pensando con los sentimientos, leyendo la mente, prediciendo la fortuna, enfocado en lo negativo o siempre o nunca. Ahí tienen ustedes, pueden regresar el video en cada uno de los elementos y van a identificar qué tipo de creencia está orientada ese argumento. Y después, ¿qué tipo de espera? ¿Qué tipo de automatismo? Es espera, es justificación y combate hacia afuera. Si ustedes se acuerdan, estos automatismos son los que ese fallo en la psiquis que hablamos en los primeros videos los tapa la psiquis de esa forma, en lugar de taparlo con lo que yo quiero. Y luego seguimos con el contraargumento. Cuando hablamos del contraargumento es ¿qué argumento puedo yo adoptar que haga debilitar estos de acá? ¿Qué argumento? Para eso yo tengo que generar argumentos propios. ¿Qué argumento yo voy a generar? Veamos un ejemplo. Lo que quiero conseguir es un carro sedán modelo 2016. ¿Por qué no lo he conseguido? Bueno, son muy caros, no tengo dinero, no podría mantenerlo, me lo pueden robar, tendría un accidente, no puedo manejar. Ahí tienen ustedes una serie de límites que hacen que esta persona no consiga este vehículo. Ahora, identifiquemos para cada límite sus paradigmas. Por ejemplo, son muy caros, paradigma económico. Pero además de este paradigma económico, también puedo decir son muy caros, es económico. Ahorita vamos con paradigmas. No tengo dinero, económico.
no podría mantenerlo. Económico, me lo pueden robar. Científico, porque hay estadísticas y yo sé que en el país roban carros, tiene que ver con el saber. Tendré un accidente, también es científico, porque aquí cada rato ocurren accidentes, etcétera. Y no puedo manejar, es político, porque es un paradigma que tiene que ver con poder. Ahora, ¿qué tipo de creencia me está involucrando este paradigma? Por ejemplo, ¿son muy caros? Es etiquetar. Estoy etiquetando el carro que es muy caro. ¿No tengo dinero? Está la creencia siempre o nunca, pensando que nunca voy a tener dinero. ¿No podría mantenerlo? Ahí está, etiquetar y siempre o nunca. O sea, nunca voy a tener lo suficiente como mantenerlo, y me etiqueto de que yo no podría mantener el dinero, el vehículo. Me lo pueden robar, científico. Ahí está, adivinar el futuro, personalizar y enfocado en lo negativo. Tendré un accidente, adivinar el futuro, personalizar y enfocado en lo negativo, y no puedo manejar, etiquetar y siempre y nunca. Esto que me va diciendo, todos estos elementos, paradigmas, tipos de creencias, lo que me van diciendo es que son automatismos, que son respuestas ya preestablecidas en mi psiquis. Ahora vamos a ver el automatismo con que la psiquis llena eso. En la parte de son muy caros, justificación y combate hacia afuera. O sea, me justifico que son muy caros y la culpa es de los carros que son muy caros. O sea, la culpa es de otro. No tengo dinero, justificación, no podría mantenerlo, justificación, me lo pueden robar, justificación, tendré un accidente, justificación, y no puedo manejar, justificación. Todo eso es justificación. Ahora viene la parte importante. Ya esto me ha debilitado bastante mis argumentos, porque ya sé que obedecen a automatismos en mí, ya sé que obedecen a paradigmas, ya sé que obedecen a tipos de creencia, y ya sé que son estrategias de la psiquis para taparme el hueco. Ahora yo tengo que generar ¿qué? Un contraargumento. ¿Cuál es el contraargumento que yo podría generar cuando digo que son muy caros? Bueno, yo podría generar que un contraargumento es: los carros valen según su calidad o su comodidad, por ejemplo. No es que sean caros, simplemente ese es el valor que tienen. Ese puede ser un contraargumento. Un contraargumento de no tengo dinero, por ejemplo, puede ser he tenido dinero y puedo llegar a tener dinero para tener cosas de mayor valor. Todas las personas tenemos la posibilidad de tener mucho dinero en este mundo cambiando nuestras creencias. Por ejemplo, podría ser un contraargumento. No podría mantenerlo. También puedo decir, el contraargumento puede ser: si yo genero en mí más valor, yo voy a poder tener y crear más valor en mi vida. Por lo tanto, si cambio mis creencias a creencias de valor, yo voy a poder hacer frente a cualquier gasto de mantenimiento. Me lo pueden robar. ¿Cuál podría ser el argumento? No a toda la gente le roban los carros en el país. De hecho, el robo de vehículos, si estamos hablando de creencias, si yo tengo una creencia y actúo en función de una creencia para proteger lo mío, yo no voy a tener problemas que me roben el vehículo. Tendré un accidente, igual, ¿cuántos vehículos hay en el país y cuántos accidentes hay en el país? Y me voy a dar cuenta que la relación vehículos-accidentes es bastante pequeña, igual que aquí puedo poner la reacción vehículos-robo es bastante pequeña. Y no lo puedo manejar, pues todo el mundo, toda la gente que se propone aprender a manejar, maneja. Manejar no es un problema. Yo me acuerdo cuando fui a sacar mi licencia, una de las cosas que yo me animé es: si esta gente saca la licencia, yo la puedo sacar fácilmente. Entonces, yo tengo que ir generando mis contraargumentos. Ahora, como ejercicio, trate de generar contraargumentos a este ejemplo y empiece a tomar sus objetivos, empiece a tomar las cosas que usted quiere, vea por qué no las quiere y utilice el debilitador de creencias.